Gerra zibila bizi izan zenuen. Sí, desde luego, pues yo vivía durante la guerra civil, estaba a punto de cumplir los 5 años y vivimos, pues naturalmente, pues en la retaguardia y en familia, en la capital, en San Sebastián, de donde no nos movimos durante toda la guerra civil. Zenbat, Y desde luego, zenbat urte zenituen? pues ya te acabo de decir, yo tenía pues 4 años y pico, estaba a punto de cumplir 5 años en el mes de agosto y Franco dio el golpe pues en el mes de julio, en el mes anterior precisamente. Zure familiar bat joan zen gerrara edo... No, ningún familiar, desde luego, participó en la guerra en ninguno de los dos bandos, que yo sepa, por lo menos. Gerrara, bueno, ze sentitu zenuen gerran, beldurra edo... Pues durante la guerra, pues no puedo decir que yo sintiera miedo, porque era yo muy niño entonces. Pero preocupación, pues sí, y sobre todo, pues en fin, pues anormalidad. Porque nos veíamos obligados, por ejemplo, pues cuando sonaban las sirenas y tal, que avisaban de que por lo visto pues iba pues a bombardearse San Sebastián y tal, pues nos teníamos que refugiar bien en la bodega o bien pues en el conservatorio de música que estaba enfrente de casa, en la calle Ramendi. Ze eragin eduki zuen zure inguruan gerrak familian eta? Pues bueno, pues tuvo la consecuencia pues de que nuestro abuelo, que había ejercido pues como notario en Begoña, en Bilbao, pues en cuanto San Sebastián cayó en manos de los carlistas que llegaron por Oyarzún en el mes de septiembre del año 36, pues lo primero que hizo fue, pues en fin, coger el tren y trasladarse a Bilbao. Y claro, a partir de ese momento ya, pues en casa, pues no supimos absolutamente nada de él. Y entonces, pues mi padre, pues recuerdo que antes de que cayera Bilbao, que cayó también en el año 37 en manos franquistas, pues se trasladó también a Bilbao, pues a ver si lo localizaba, ya que no sabía absolutamente nada de él. Y al final, pues lo localizó pues en un hospital muy enfermo, moribundo, lo trasladó a San Sebastián y en el año 37, a los pocos meses, pues falleció. En casa. Aquí. En casa, sí. Bueno, y luego, pues otras consecuencias también de la guerra son, pues por ejemplo, pues la detención de mi madre y de sus hermanas y tal, pues ya que fueron trasladadas pues a Ondarreta, estando además mi madre concretamente pues embarazada. No estuvo mucho tiempo, pero sí estuvo, pues no sé, pues alguna semana o 2 semanas y tal. Y luego mi padre pues estuvo de rehén en el Cursal, en el antiguo Cursal. El casino, no? Es el casino del Cursal. Eta zure izebak... Bueno, y se va bai. Zeba eraman zituzen Ondarretara. Ondarretara, bai. Bueno, les llevaron a Ondarreta porque les acusaron, que yo sepa, pues porque habían acudido pues a una misa que se celebró en la iglesia de los franciscanos de Atocha, Guía, ¿no? en el barrio de Guía, por los nacionalistas pues muertos durante la guerra civil. Gerra zibilan janaria hoi berdina zen edo... No, durante la guerra civil, desde luego, pues la comida pues no podía ser igual, como es muy lógico, porque eran años de mucha escasez. Porque hay que tener en cuenta pues que claro, pues muchas de las tiendas que había en San Sebastián pues se cerraron o fueron abandonadas por sus dueños y tal, y evacuaron también hacia Bilbao, como pasó casi con el 50% de la población de San Sebastián. Y claro, pues había escasez de alimentos y teníamos pues eso que apretarnos el cinturón, como es lógico. Pero lo más curioso todavía es que los años posteriores a la terminación de la guerra civil fueron todavía peores, ya que pues la escasez alimentaria todavía era mayor y nos teníamos que acostumbrar pues a un régimen, pues eso, pues desde un punto de vista nutricional pues bastante pobre y sobre todo muy monótono. Y además monótono, que teníamos que comer pues como no sé, lo mismo, pues patatas o boniatos, porque yo recuerdo, si no estoy equivocado,
que llegaron a escasear hasta las patatas y fueron sustituidas por el boniato. ¿Qué era el boniato? El boniato pues es un tubérculo pues muy parecido a la patata y que de la que yo creo que ahora ya se consume incluso y se vende hasta en los supermercados, si no estoy equivocado. Y me imagino que sería de importación, o no sé si se cultivaría aquí. La cuestión es que a mí no me gustaba absolutamente nada por el gusto especial que tenía. No me agrada lo más mínimo. Y claro, Tenías que comerlo, claro. sí, claro, teníamos que comerlo. Y luego resulta que, claro, se tuvo que llegar, pues después de terminada la guerra civil, en la que todavía empezaron a escasear más todavía los alimentos, pues tuvieron que empezar a ser racionados, pero racionados por el Estado. Y eso es lo que motivó el que a cada ciudadano pues se le hiciera entrega, aunque fuera adulto o niño y tal, una cartilla de racionamiento. Por ejemplo, nosotros, que ya éramos 6 o 7 hermanos y tal, porque no sé si había nacido la última. Sí, creo que sí, porque nació la última de mis hermanas, nació en el año 41. De manera que en mi familia se disponía de 7 cartillas correspondientes a cada uno de los hijos de mis hermanos, 2 que correspondían a mis padres, luego las 2 muchachas, había una que era cocinera y otra que era niñera, o sea que había 13 cartillas en casa, si no recuerdo, no, 11 cartillas, no, perro no teníamos. Y entonces para hacer la compra, pues cada 10 o 15 días, pues tenía que ir pues mi madre o la muchacha y tal a la tienda, provista de las 11 cartillas y tal, que eran unas cartillas que tenían unos cupones, y en base a las cuales pues nos hacían la entrega pues de lo que correspondía de patatas o de alubias o de lo que sea. o de incluso pues, de aceite y en fin de cualquier otro pues en fin alimento y entonces cortaban eran como unos piques, unos vales, y entonces tenía que cortar a cada uno y volver a casa con las carcillas. Y por ejemplo, pues, y azúcar, por ejemplo, también estaba racionado. Estaban racionados todos los alimentos. Y a pesar de nosotros que éramos 11 personas igual, pues como resulta que a cada uno igual le correspondía, pues como máximo igual 100 gramos de aceite, a pesar de que éramos 11, pues resulta que volvía a casa con 1 litro y 100 gramos de aceite igual. Eso después de la guerra. Después de la guerra, en el año 42, 43, 45, hasta el 45, 46 o el 47. Creo que hacia el 46 es cuando se eliminaron las cartillas de racionamiento. Eskolan eraginak eduki zituen gerrak edo berdin juten zineten eskolara? Hombre, pues a la escuela íbamos sin ningún problema, te quiero decir, a pesar de que los colegios, pues como todas las instituciones, pues blasonaban de ser franquistas, de apoyar al régimen, de adoptar la situación y tal, sin protestas de ninguna clase, porque claro, tampoco a ellos les estaba permitido, pues en fin, formular pues la menor crítica, ¿no? Sí. Pero ello no quiere decir que por el hecho de que pudieran conocer quizá pues la ideología de la familia de la que cada uno de los alumnos procediera, pues que se comportaran pues de una forma pues injusta con respecto a él, o que le criticaran, o que fuera objeto también eso de un trato, pues en fin, pues distinto a los demás, ¿no? En ese aspecto la verdad es que no teníamos queja de ninguna clase. Zeintzuk izan ziren familian jaso zenituzten ondorio latzenak? Bueno, pues lo que tengo que manifestar al respecto es que nosotros, como mi abuela materna era de Valcisqueta, pues teníamos costumbre, pues todos los veranos, pues al terminar el curso y a primeros de julio, a finales de junio, hasta el mes de agosto, de trasladarnos a Valcisqueta. Y recuerdo que efectivamente pues ese año también lo hicimos, como todos, y al regreso, o estando nosotros fuera, mejor, pues nos enteramos de que efectivamente pues el Frente Popular del barrio de Amara, pues que pues se había apoderado de nuestra vivienda, de que hacía esquina con Easo y Larramendi y tal, y desde cuyo mirador, pues en fin, se veía sí, perfectamente, pues en fin, pues hasta la Concha, hasta el castillo incluso. Y esa fue la razón por la que nos tuvimos que alojar al regresar de Valcisqueta, pues en el Hotel Dominica,
como se llamaba, y donde está situado actualmente el actual bar Aurrerá, Barra Obrera. enfrente del mercado San De Martín. San Martín. ¿eh? Y yo recuerdo, pues, en fin, por la noche, pues, haber escuchado, pues, tiroteo y tal en la calle Urbieta, ¿eh? durante nuestra permanencia allí en el Bar Dominica, y a la mañana siguiente, pues, encontrarnos, pues, con los orificios y tal de bala en los cristales y tal del mirador de la planta que nosotros ocupábamos y tal. Eso sí recuerdo muy bien. ¿Y otra cosa que recuerdes bien o alguna Bueno, anécdota? pues hombre, pues recuerdo también bien la anécdota de que eh, cuando el 18 de julio pues se inició lo que llamaron ellos el movimiento, cuando Franco dio el golpe de Estado, pues estaba yo pues en la playa bañándome con mi padre. Mm. Y recuerdo que apareció pues un avión, una avioneta y tal, y arrojó pues en fin algunas bombas. Una de ellas concretamente pues en la entrada del Hotel de Londres, en una gasolinera que había entre el Hotel de Londres y la calle Zubieta, que está enfrente ¿Qué estabas en precisamente. la playa tú? Sí, yo estaba en la playa, lo cual quiere decirse que Dabalcisqueta, pues por algún motivo debimos de regresar antes, porque yo recuerdo que estaba con mi padre en la playa. Y cuando apareció ese avión y tal, y antes de que arrojara la bomba, claro, causó pues como mucha, pues en fin, temor entre los bañistas y Sí. tal, ¿no? Y recuerdo que corriendo, pues en fin, nos internamos pues en la perla donde se guardan las piraguas y tal, porque entendíamos que allí pues podíamos, nos sentíamos protegidos y tal. Y ya cuando por fin el avión, pues ya, pues no sé, Se fue, ¿no? se desapareció, pues ya pues la gente volvió otra vez a salir y tal. Y cuando... Y resulta que cuando abandonamos la playa y nos acercamos allí al Hotel de Londres y tal, vimos pues en fin el orificio, el hueco que había pues causado la bomba que se echó allí. Pero luego al volver hacia casa, porque claro, yo nací en la calle Easo 47, nos encontramos con que otra bomba, una segunda bomba, había caído precisamente en los urinarios y tal ¿Al lado de vuestra casa? de la plaza de Aso. Los mismos urinarios que existen en la actualidad, porque me parece que no han sido cancelados. Creo que hay unos urinarios. Eta... En la plaza de Aso. ¿La plaza es? En la plaza de Aso, la que está enfrente de nuestra Sí, casa. sí, ya sé, ya sé. Porque a la izquierda está el kiosco y está la plaza esa también, donde antes era, pues en fin, no era plaza, sino que era... Era un mercado. No había ni mercado antes, no sé si estaban mercados. Aquello era, pues en fin, pues era el exterior de la estación del topo, del tren. Lo que pasa que era, pues, en fin, era una especie como de patio muy extenso y tal, que luego, pues cuando se reformó la estación, pues se habilitó como también como plaza. Pero realmente la plaza de Aso era la más próxima a nuestra casa, Aso 47, la que está enfrente, la que se ve desde el balcón y que tiene esa forma triangular. ¿Y cuando vinieron los barcos Cervera y España, tú estabas aquí? No, yo no estaba, bueno, yo no estaba, pero no me acuerdo yo de eso. Hombre, yo oía hablar de esos barcos, el barco Cervera. Nola bizi izan zenuen gerra ostea? Bueno, pues te puedes imaginar, pues privados de absolutamente de toda clase de libertades, ¿no? Aunque tengo que decir, si quieres un poco en broma, que tuvimos la oportunidad incluso de votar, pero votar en favor de Franco, porque cuando se aprobó la ley, que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pues hubo un referéndum. Y un referéndum en el que votó más del 100% de la población, curiosamente. O por lo menos no creo que votara más del 100%, pero sí se obtuvo un resultado que superaba el 100%. y claro, en lo que se refiere, pues en fin, al disfrute de las libertades, pues tenemos que decir pues, que eran nulas. Y luego, pues en lo que respecta pues, a la cultura, pues lo mismo. Y
Y en lo que se refiere, por ejemplo, al cine, pues basta con recordar algo que tú ya habrás oído. Y es que era tal la influencia de la Iglesia que hasta incluso pues la posibilidad de acudir a ver una película pues Sí. estaba pues en fin ya pues controlada por la iglesia. La iglesia tenía una influencia enorme. Las iglesias además pues los domingos estaban llenas. Eran muy raros los que no cumplían con el precepto dominical. Se rezaba el rosario en casa. Te quiero decir, la influencia de la iglesia era absoluta. ¿eh? Hasta el extremo de que, como te digo, pues incluso controlaba, pues en fin, la posibilidad de que pudiera uno pues acudir a una película y tal, pues por considerarla que era igual, pues que era inmoral y tal. Estaban clasificadas y tal. Unas que estaban pues, permitidas para verlas pues, por todos los públicos, incluso por los niños. Otras para las personas solamente adultas. Otras pues que solamente podían verlas pues las personas pues que tenían pues en fin pues ya pues una gran cultura y otras por ejemplo en las que efectivamente el asunto pues fuera pues pues, en el que abundaran igual aspectos pues como diríamos desde el punto de vista amoroso pues, Amoroso. amoroso pues poco Eso para los adultos, sí, ¿no? no, algunos estaban prohibidas incluso para los adultos. E incluso O sea, por tenías eso. que ser alguien importante para... No. Y había algunos, por ejemplo, que se consideran películas inmorales. Había películas que, precisamente por su argumento o por las escenas eróticas que pudiera haber en ellas, o por un exceso de besos y todo eso y tal, se consideraban como inmorales. Y entonces estaban clasificadas como de tercer grado y además inmorales. Y esas no las podían ver. Y no te digo nada, las que figuraban en cuarto lugar. Y por eso en las entradas de las iglesias había en el vestíbulo, antes de penetrar en la iglesia, después de traspasar la entrada que daba a la calle, pero antes de penetrar en la iglesia, sabes tú que hay un pequeño vestíbulo, Sí. pues había allí pues unos marcos que contenían pues lo que se llamaba pues en este momento no recuerdo lo de las películas y que estaban clasificadas y tal 1, 2, 3 y 4 y tal y las últimas no se podían ver por parte de nadie y hasta el punto de que era tal la influencia de la iglesia que una persona que igual que se hubiera atrevido a ver una película que estaba clasificada como en tercer grado y con reparos igual resulta que iba a confesarse, porque la gente incluso entonces se confesaba y se rezaba el rosario a diario, cosa que vosotros no lo sé. Nosotros cuando éramos niños Yo eso ni lo he conocido. el rosario en casa antes de acostarnos. Fíjate cuál era la influencia de los colegios que eran todos religiosos además. Ze iruditzen zaizu Francoren ateratzea erorien haranetik? Bueno, pues me parece bien, desde luego, porque la verdad es que nunca se le tenía que haber, pues, en fin, enterrado en el Valle de los Caídos y tal, porque ya comprenderás que no merecería, pues, que se le rindiera tributo después de muerto, pues, a una persona que da un golpe de Estado y que causa tantas consecuencias, ¿no? Y que motivó, pues, un enfrentamiento civil tan cruel. Pero sobre todo desde el punto de vista legal, incluso es que todavía se comprende peor el que le inhumaran, porque si no recuerdo mal, fue el propio régimen franquista el que cuando construyó el Valle de los Caídos, pues lo hizo con la finalidad de enterrar en él pues a quienes hubiesen sido víctimas de la guerra civil. Y resulta que él no fue víctima de la guerra civil, porque él sobrevivió precisamente pues al golpe que dio en el año 36, nada menos que 40 años. De manera que no había ningún motivo, ni siquiera desde el punto de vista legal, pues eso, pues para poder, desde luego, digo desde el punto de legal, ni siquiera desde el discutible punto de vista legal franquista para enterrarlo. Yeah. Lo que pasa que, claro, tenemos que también pues comentar pues que
el gobierno de Sánchez no ha podido hacerlo peor. Que yo sepa, en este momento está ya a punto ya de concluirse el mes de mayo y de iniciarse el mes de junio, mes en el que Sánchez hace ya 2 o 3 meses, la última vez que con anterioridad a las elecciones del mes de abril y tal, se habló de este tema, dijo que cuanto se refería pues a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, quedaría, pues en fin, pues retrasada como mucho hasta el mes de junio, y que en el mes de junio ya se resolvería ya definitivamente el problema de la exhumación. Sí. Resulta que está a punto de iniciarse el mes de junio y seguimos exactamente igual. Y mucho me temo que esto se vaya a alargar todavía muchísimo más. Eso en el supuesto de que lo consiga. Y si lo consigue, malo sería todavía mucho peor que los nietos de Franco, como dueños del panteón del que disfrutan en la Catedral de la Moneda de Madrid, pues que consiguieran trasladarle a ese panteón. Eso sería peor. Sería todavía mucho peor, porque ya te puedes imaginar pues que raro sería pues el fin de semana en el que no hubiera una especie como de homenaje y tal en pleno Madrid y tal, y asistiendo además multitud de personas y tal, para honrar la memoria de Franco, cosa que actualmente, pues si es que se hacía de una forma de la que nadie se enteraba, y desde luego pues acudiendo muy poca gente probablemente al Valle de los Caídos. De manera que si efectivamente los nietos de Franco, después de inhumarse sus restos del Valle de los Caídos, si efectivamente, tal como dice el gobierno de Sánchez, no va a dejar de hacerlo porque va a cumplir la palabra dada, si con sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, lo único que va a conseguir es que los nietos los entierren en la Almudena, pues menudo favor nos va a hacer a los ciudadanos. No quiero decir más que eso, porque ya te puedes imaginar, ¿no? Porque habría peregrinación todos los fines de semana, por lo menos. Joder, y en pleno Madrid, en el mismo centro de Madrid. Sí. Te puedes imaginar lo que iba a ser eso. Y resulta que ahora que está enterrado en el Valle de los Caídos, ¿quién se acordaba de Franco? Nadie. ¿A qué viene a acordarse? Lo que pasa es que dando más fama ahora. Lo que pasa es que ha sido por motivos electorales y tal, ha sido simplemente. Y se han equivocado, pero completamente además. Sí, sí. Sí, pues me parece bien, efectivamente, que se le... Pero déjame preguntarte.